Sentado en uno de los pórticos del Templo de Jerusalén estaba un paralítico que llevaba 40 años en esa situación. Pedro y Santiago, como uno de los peregrinos de Jerusalén, pasaron a su lado y él les dijo: «Una limosna, por favor». Pedro lo miró, se sonrió y le dijo: «No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo resucitado, levántate, párate y anda». Y este hombre se levantó inmediatamente a la vista de los peregrinos de Jerusalén, que lo conocían, que sabían quién era él. Ese día se convirtieron 5,000 hombres. La conmoción en el pueblo de Jerusalén fue impresionante. Pero también se preocuparon las autoridades judías. Anás y Caifás se preguntaban: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer con ellos? Este episodio está narrado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. El Sanedrín en pleno se tuvo que reunir, ya aumentaron, sumaron Jonatán, Alejandro, Anás, Caifás, todos estaban muy preocupados. ¿Qué podían hacer? Los saduceos, todos los que tenían que ver con el gobierno de Jerusalén pensaron: ¿se nos va a salir de las manos otra vez? Los retuvieron de un día para otro porque la noche estaba cayendo. Al otro día los llevaron a la sala y los interrogaron: ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Nosotros estamos hablando, entregando al Jesús resucitado. Él es el que está haciendo las maravillas, no nosotros, Él. Ellos les dijeron: ustedes no pueden hacer eso. Los amenazaron, claro, amenazaron de muerte. No lo hagan. ¿Saben qué les contestó Pedro? Capítulo 4, versículos 19 al 20. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Ante esa palabra, los jefes judíos creo que no tuvieron nada más que hacer. Además, la conmoción que había causado en el pueblo de Jerusalén era tal que se les salió de las manos. Evidentemente, no podían hacer nada con él. No podían hacer nada con ellos, con Santiago ni con Pedro. Lo habían hecho con Jesús, pero esto ya era de dimensiones muchísimo más grandes. Pedro y Santiago fueron después a donde su comunidad, llegaron a su comunidad con ese gozo, ese entusiasmo, los nuevos convertidos, y todos les preguntaron: ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el Sanedrín? Y ellos empezaron a contar todo. Y en el capítulo 5, versículo 29, vuelven a obedecer, vuelven a decir: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. No tengan miedo, ni siquiera ante la muerte podemos tener miedo. Dios está con nosotros. Los seres humanos somos un conjunto, una articulación de pensamiento, sentimiento y acciones. Y si estas tres realidades o dimensiones no están en sintonía, vamos a andar por el mundo y por la vida haciendo quizá lo no debido. Por eso, si pensamos constantemente cuál sería la acción o la decisión correcta que tomaría Dios, tú y yo vamos por el camino correcto. Si sentimos en un determinado momento que ciertos comportamientos o ciertas circunstancias que hay en el contexto o en el medio donde estamos no son muy afines o muy a gusto con nuestra manera de sentir, es pensar: ¿y qué sentiría Jesús, qué sentiría Dios en mi lugar? Y si de pronto en un determinado momento un comportamiento o una acción que tú y yo podamos estar mirando o incluso a veces realizando en un determinado momento no nos sentimos muy a gusto, también estamos llamados a mirar hacia adentro y pensar: ¿será Dios lo que estoy mostrando? ¿Será que es a ese Cristo vivo, presente y actuante dentro de mí el que estoy dando a conocer? No podemos olvidar, mis hermanos,
que cada uno de nosotros está llamado a ser un reflejo vivo de Cristo. Tú y yo somos esa carta de presentación de Dios ante el mundo. Tú y yo hoy en día somos ese evangelio viviente que tiene que dar cuenta y razón de nuestra fe, como nos lo invita el apóstol Pedro. Por eso, mi hermano, obedecer a Dios más que a los hombres es dejarnos guiar por el amor, es poder apropiarnos día a día de comportamientos, conductas y sentimientos que denoten y muestren en nuestra manera de ser, pensar y actuar el amor, la bondad, la compasión, la misericordia, la ternura, que al fin de cuentas es el sentimiento que nuestro Padre Dios tiene contigo y conmigo. Si queremos ser verdaderos cristianos, estamos llamados a dejarnos guiar por esa voz del amor, y eso es obedecer a Dios. Me impresiona ver a Pedro tan envalentonado, tan capaz de cantarles a los fariseos, a los saduceos, incluso a las autoridades del templo, el querigma primero de los cristianos, ese que ustedes mataron, ha resucitado y está haciendo maravillas entre nosotros. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué ocurrió en él? El Espíritu de Dios obrando, el Espíritu del resucitado que estaba dentro de él. Pablo lo dice de una manera distinta. Gálatas 3:20, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Y por eso es que son capaces de obedecer, incluso ante la amenaza de la muerte. Creo que lo he dicho en 2 oportunidades, la amenaza de la muerte. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando tenemos que decidir sobre algo? Cuando algo nos pone entre la espada y la pared. Puede ser cosas tan sencillas como seguir perteneciendo a un grupo social o a un club de amigos o a un círculo específico en la vida, o hasta tener el poder y asumir el poder, no sé, en las empresas, dentro de la casa, en la familia, tantas cosas que nos pasan y que nosotros tenemos que obedecer a Dios, no a los hombres. Es difícil. Incluso pienso que nosotros muchas veces nos sentimos acobardados. Pero ¿qué pasa si el Espíritu de Dios empieza a actuar en nosotros? Tal vez la vida la asumiríamos con la suficiente valentía y responsabilidad, porque para nosotros es más importante obedecerle a Dios que a los hombres. No importa lo que piensen. La valentía que muestra Pedro es la que nosotros podríamos tener. Dice el Salmo 1, feliz el hombre que hace de la ley de Dios su manera de ser y de actuar. Es como un árbol plantado a la orilla de un río. Produce frutos medicinales, alimenta, da vida. No se sienta con los malhechores a escucharlos. No los escucha. Él escucha el susurrar de la ley de Dios. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué me pasa a mí? Cuando empezamos a escuchar, no haga eso. ¿Por qué le va a obedecer a su esposo? ¿Por qué le va a obedecer a su mamá? ¿Por qué le tiene que obedecer a él? No haga eso. Deje, usted es libre, usted es capaz, usted puede salir adelante. Que la respeten. Obedeciendo a los hombres, tú has desobedecido a Dios. Benedicto XVI, a propósito de Hechos, en el capítulo 4, versículos 19 al 20, dice: cuando el hombre se encierra en sí mismo,
el consenso de la mayoría se vuelve su última palabra. Es extraño, ¿no? Cuando el hombre se quiere hacer libre, se hace esclavo de la mayoría. Se hace esclavo de los otros, de lo que piensen los demás, de lo que decidan los demás. El que quería ser libre es ahora esclavo, cuando la verdadera libertad es obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque lo escuchamos en el interior, porque lo grabamos en nuestro corazón y Él se hace uno en nosotros. Entonces actuamos según el querer de Dios. Pero ¿por qué es uno en nosotros? Somos libres porque Jesucristo nos quiso liberar. Por eso si queremos ser libres, la obediencia a Dios nos lleva a la verdadera libertad. Es importante que nosotros revisemos nuestras amistades. Revisemos quién está a nuestro alrededor. Así lo dice Pablo en la 1 de Corintios capítulo 15, versículo 33. Los malos amigos te llevan a malas decisiones. Tal vez no seas tú. Claro que sí eres tú, porque has tomado la decisión de que el consenso de la mayoría es tu última palabra. Que lo que digan los demás es lo importante, no lo que dice Dios. Es como si fuera al revés. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer a Dios y no a los hombres. No se trata de ser groseros. No se trata entonces de terminar con las relaciones, aunque a veces toca. Porque hay relaciones que no nos llevan al bien. Hay relaciones que no nos llevan a la libertad. Pero si tienes la oportunidad de no renunciar a ellas, pero sí sentar tu punto de vista, dices con la misma valentía de Pedro: yo obedezco a Dios, no a los hombres. Tal vez te ha pasado que la presión de la mayoría, que la presión de la gente que parece tener más sentido que lo que yo interiormente decida, te saque de tu centro, te saque de Dios, te saque de la comunicación, de la escucha perfecta de Dios. Pero si tú haces de la práctica de hacerte uno con Dios, tal vez termines no escuchando la mayoría, o tal vez discerniendo qué dice la mayoría, qué está pensando la mayoría, es bueno, es malo, o no es bueno para mí, y simplemente no le hago caso, lo hago a un lado. Este es una persona libre. Esta es una persona que ha tomado las riendas de su vida, que ha decidido que para él lo mejor es vivir en libertad. ¿Y por qué debemos obedecer más a Dios que a los hombres? Cuando normalmente en nuestras relaciones humanas y en nuestras relaciones interpersonales estamos más en contacto con los hombres que con Dios, pues ahí es donde radica el misterio de esta cuestión. Porque en cada ser humano hay un influjo divino, en cada ser humano está la presencia de Dios. Y tú y yo estamos llamados a descubrir a ese Dios en el hermano. Y por eso cuando la palabra nos dice a ti y a mí que estamos llamados a obedecer más a Dios que a los hombres, es estar constantemente alineados con este mensaje de amor y de salvación para favorecer las relaciones humanas, para favorecer la equidad, para favorecer la justicia, para favorecer un orden social. Es muy difícil que lleguemos a la construcción del reino definitivo, del reino del amor, del reino de la salvación, si tú y yo no aprendemos a escuchar a ese Dios que nos habla a través del otro, a través de la realidad, a través de la cotidianidad. Esa es la voz que se manifiesta en cada circunstancia y acontecimiento que vivimos en el día a día. ¿Cómo obedecerle a ese Dios más que al hombre?
cuando tenemos jefes, cuando tenemos una mamá o un papá que pueden ser autoritarios, cuando tenemos un compañero de trabajo o una compañera de trabajo que por sus estilos o sus maneras de ser a veces son un poco fuertes y categóricos en las instrucciones que nos dan, es ahí donde tú y yo tenemos que aprender a descubrir la presencia de ese Dios que, si es posible decirlo, se camufla, se mimetiza en la esencia humana del otro para mostrar su divinidad. Una divinidad que no es nada más que el buen aspecto y el buen olor de Cristo que se manifiesta y se hace vivo y operante en las relaciones del día a día. Por eso tú y yo estamos llamados a obedecer más a Dios que a los hombres, desde lo que vivimos, lo que pensamos y lo que sentimos. Para terminar, contagiémonos del espíritu de la obediencia de Pedro, que incluso ante la amenaza de la muerte, obedece a Dios y no a los hombres. ¿Sabes qué puede pasarnos cuando nosotros obedecemos a los hombres y no a Dios? Ahí sí que estamos amenazados de muerte, de perdición, de oscuridad. No nos dejemos amenazar por la mayoría. Miremos a Pedro, quien en un momento tuvo miedo, es lleno del Espíritu Santo para ser libre obedeciendo a Dios. Y qué resultados los que trae, ¿no? Qué maravillas las que hace Dios a través de una persona libre, llena de vida a su entorno, de milagros, de acciones, de gestos, llenos de Dios. Tal vez sea necesario cortar con relaciones y hasta con ese egoísmo de centrarnos en nosotros mismos, de querer ser libres. Qué mentira tan grande querer ser libres, y terminamos haciendo todo lo que la gente dice y menos lo que yo digo, o menos lo que Dios me dice en el interior. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres vivir en libertad? ¿Quieres asumir la vida con libertad, con alegría, con gozo, llena de vida misma? Sé obediente a Dios. Escúchalo en tu corazón. Créele, porque lo que susurra día y noche es puro amor, puro deseo de que estés bien. Ser libre verdaderamente, no con las tendencias libertarias del mundo, no con una libertad mentirosa que no te lleva sino a una esclavitud, a la muerte, a la tristeza, a la angustia, y es como si fuera un círculo vicioso. Quiero ser libre y más hundido, quiero ser libre y en más oscuridad, quiero ser libre y con más tristeza. Dios te quiere verdaderamente libre. Dios te ama. Dios quiere para ti lo mejor. Dios es tu Padre maravilloso. Por eso es que Pedro, con esa valentía, con ese espíritu del resucitado, es capaz de decir: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Él lo ha vivido. Él ha entendido que Jesús, toda su vida, fue un ser obediente al Padre. Y por eso llegó a la muerte, pero a una muerte de entrega, a una muerte que nos llenó de vida. Si este programa te ha gustado y quieres compartirlo, primero te pedimos manito arriba para que digas me gusta, compártelo. Lo puedes encontrar en Televid, en YouTube. Puedes compartirlo a tus amigos. Tal vez sepas de alguien que necesita escuchar estas palabras y ser libre definitivamente. Televid hace este programa porque quiere que nosotros nos encontremos con Dios en la obediencia.